Damos inicio al curso de ética profesional y le vamos a dar seguimiento a la guía de estudio número 4. Recuerden que estamos hablando del tema de las relaciones profesionales y en la clase anterior hablamos de las relaciones profesionales y de la importancia que tiene la ética profesional. Dentro de la ética profesional se van a mover una serie de reglas como lo son no solo de ética, sino de etiqueta, porque también la etiqueta todos tenemos una forma de haber sido criados, todos y cada uno de nosotros. La manera en que a usted le criaron sus papás en sus hogares y es muy distinta o diferente a la manera en que a mí me criaron y también infiere mucho los escenarios en los cuales nosotros fuimos criados. Yo no sé si acá hay, por ejemplo, alguno de ustedes que papá y mamá sean estudiados de la universidad, que tengan algún campo profesional, qué sé yo, de repente en alguna abogacía, que sean docentes, sean médicos, sean en una profesión de este tipo. Pero vemos otro sector que el papá y mamá no tuvieron acceso a la educación quizá o no alcanzaron un nivel superior en el término académico. Entonces, influyen mucho esos factores en los niveles y en la capacidad que tiene el ser humano de irse desenvolviendo. Eso es algo muy importante. Ahora, la etiqueta responde a las buenas maneras de comportamiento. Yo no sé si usted a veces ha escuchado, pero regularmente la mamá es quien hace eso con uno, ¿verdad? Sentate bien, que párate firme, que no hagas esto, que cuidado, que no coma, que no hable con la boca llena de comida, que cuidado y esto, que no ponga los codos sobre la mesa, que de repente, y por ejemplo, no juegue con los cubiertos en la mesa, que no más que chicle al hablar. Yo no sé si ustedes fueron corregidos así o solamente yo. No, ¿verdad? Yo creo que todos somos corregidos. Qué cuidadito aquí, que incluso con el vocabulario. Yo recuerdo cuando yo fui criada en el tema del vocabulario, en mi casa era cuidadito y una falta de respeto, cuidadito y una vulgaridad, cuidadito y porque estábamos como muy regidos sobre esa línea. Hoy en día, pues nosotros sabemos que no podemos referirnos de esa manera o utilizar este tipo de vocabulario, porque entonces la forma en que se nos crió nos dio ciertas normas, ciertos parámetros, ciertos estatutos. Dentro de eso, incluso yo recuerdo porque mi mamá es una persona de un carácter, un temple bastante fuerte, y mi mamá decía, cuidadito, y el día que a mí me vengan a buscar, y se salen a parar a la puerta. Yo no sé si usted ha visto que los niñitos hacen eso, ¿verdad? Que de repente llega a buscar a alguien y ahí están los niñitos viendo como que quién es y tendemos a veces a ser un tanto imprudentes. Por ejemplo, a veces están dialogando dos personas y de repente nosotros irrumpimos la plática cuando no era apropiado que lo hiciéramos. De repente y a veces hay un grupo de personas y nosotros llegamos de manera como que muy abierta, contamos lo que está pasando y no tenemos ese cuidado, esa discreción. Todas esas formas correctas de comportarnos se les conoce como etiqueta. Entonces, cada uno de nosotros tiene una etiqueta individual, ya sea que porque en casa nos lo enseñaron, en la escuela, incluso yo no sé usted, pero yo recuerdo algunos maestros que me hablaron de, por ejemplo, si usted quiere que le cedan la palabra, entonces levante la mano, si usted va a entrar a un lugar, toque la puerta, si usted se va a referir a tal persona, háblele por ejemplo, profesor, profesora, maestra, maestro, por favor, gracias. Yo no sé si a ustedes se lo enseñaron, pero yo recuerdo que en la escuela nos hablaban al respecto. E incluso yo recuerdo que hubo un docente en el tiempo en que yo estudié, en que tenía así como en la pared una tablita y si alguien quería salir, no era necesario irrumpir la clase, sino se levantaba, volteaba la tarjetita e indicaba que estaba saliendo, ya fuera al baño, a dirección o cualquier situación, y simplemente dejaba volteada la tarjetita. Si uno observaba que la tarjeta estaba volteada, nadie más se podía levantar. Entonces eran como normas, o sea, que él estableció para mantener el orden y de una u otra manera nos fue educando de esa forma. Cuando ya entré a los distintos niveles de estudio, pues también la forma del trato, yo hasta acá, tal vez porque yo estudié en otra época, ¿verdad? Ustedes, pero a mí nunca ningún docente, nunca, nunca, nunca nadie me trató de tú, mucho menos de vos. Cuando yo entré a la universidad, yo pude ver otra forma de conducta, pude ver otro comportamiento en cuanto a lo que son los docentes. Claramente, por donde yo estudié en la Universidad de San Carlos, ustedes saben que es un poquito más abierto, un poquito más liberal, entonces, pero pude ver otra conducta, e incluso así como vi otra conducta, también me enseñaron algunos otros puntos de vista profesional. ¿A qué voy con esto? A que cada uno en los diferentes niveles, porque también tiene mucho que ver la edad, el género. En el caso de las señoritas es como más restringido el tema del vocabulario, el tema de ciertos modismos, de ciertas palabras.
En el caso de los caballeros es como más abierto ese tema, ¿verdad? Ustedes, incluso hasta para vestirse, yo no sé usted, pero por ejemplo, en mi caso, pues yo les he contado que yo voy a la iglesia, ¿verdad? Pero cuando usted va a un lugar donde usted sabe, por ejemplo, en la antigua Guatemala, que hay muchas iglesias católicas y usted quiere entrar a algún lugar de ellos, yo no sé si usted ha visto que aparece un cartelito en donde dice, se ve la silueta de una mujer con una blusa de tiritas y aparece una X. Se ve una mujer con una falda muy corta y se ve una X. Se ve que hay una mascota y se ve una... Yo no sé si ustedes lo han podido observar, pero ahí nos está indicando lo que se puede y lo que no se puede hacer. Ahora imagínense, si tenemos una norma, si tenemos una regla en temas seculares, en temas abiertos, en temas sociales, cuánto y más desde el punto de vista laboral. En el punto de vista laboral nosotros tenemos que mantener esa compostura, mantener ese nivel de profesionalismo, porque no basta solo con una capacidad intelectual, y eso era lo que yo les hablaba en la clase anterior. Usted puede tener conocimiento, usted puede tener títulos, si quiere, usted tapice una pared ahí de títulos y lo que quiera, pero si usted no tiene ética, si usted no tiene etiqueta, que lo resumimos en educación, definitivamente podrá ser un profesional más, pero un profesional sin valores. Y yo creo que es muy importante el tema de los valores. Yo no sé si usted ha estado en alguna situación en donde ha visto la carencia de los valores en los profesionales. Yo he tenido la experiencia, miren ustedes, de todo tipo. Yo soy un tipo de persona que soy muy observadora y yo rápidamente digo lo que pienso. Y recuerdo que en una ocasión yo estaba haciendo fila en el banco. Como bien saben y les he comentado, tengo un problema en una rodilla, ¿verdad? Entonces, recuerdo que estaba yo esperando, ya llevaba casi 10 minutos ahí parada esperando. De repente me percaté que por un lado había bulla, así como de una oficina, salía el bullicio. Y abrieron la puerta. Cuando abrieron la puerta salió el gerente, salieron como personas con sus trajes, me imagino que eran cajeras, los recepcionistas, y se fueron al área de atención al cliente. Y ahí siguieron conversando y riéndose y esto. Y la caja, ya iban más de 10 minutos y la caja no avanzaba. Era una fila como de 12 personas y la caja no avanzaba y no avanzaba porque solo una caja estaba funcionando. Y yo vi, una caja está funcionando y aquí hay como 6 personas perdiendo el tiempo, eso no es ético, eso no es correcto, porque se supone que el cliente tiene la razón, se supone que el cliente es el que paga, se supone que el trabajo de ellos es estar al pendiente y al servicio del cliente. Entonces yo recuerdo que dije, bueno, voy a dar otros 5 minutos a ver qué pasa. Y me quedé esperando, no pasaron esos 5, nada, y ellos seguían ahí en la gran plática y en la risa y esto y lo otro. Entonces, con toda educación fui y les dije, miren, disculpen, la caja, me imagino que solo una persona está atendiendo. Y aquí veo a 6 personas perdiendo el tiempo. Mientras tanto, habemos muchos en la fila que tenemos que regresar al trabajo. Ustedes me dicen si nos van a atender o nos vamos a retirar. Pero antes de retirarme necesito el libro de quejas. Cuando yo le pedí el libro de quejas, entonces, no, ¿en qué le puedo atender? ¿En qué le puedo servir? Y que ya casi que me llevaban cargadita la caja para poderme atender. Vemos ahí falta de ética profesional, porque se supone que si nosotros estamos dentro de nuestro campo laboral, a usted le contratan, a usted es contratado para cumplir con funciones, con responsabilidades, lo tiene que hacer con ética. En fin, que se dio un pequeño debate con el gerente, no me quiso dar el libro de quejas, se lo digo totalmente, se negó, me dijo que no, yo le dije que era parte de los derechos del cliente y que él sabía perfectamente que la DIACO, para los administradores, peritos, contadores, saben de qué estoy hablando, la DIACO es la que está inspeccionando, en fin, que se dio un dilema. Al final, pues se negó a darme el libro de quejas y yo le dije, mire, para no hacer más larga la plática, ¿me lo va a dar o no me lo va a dar? Solo quiero esa respuesta, sí o no. Es que mire que no. Entonces es un no, con permiso, mucho gusto, me retiro. Entonces yo creo que no hay necesidad de llegar a este tipo de situaciones cuando somos conscientes dentro del campo laboral, cuando entendemos que si nosotros nos comprometemos, adquirimos responsabilidades. Y entonces aquí viene, dentro de la ética, viene la conducta, viene la forma de contestar, viene la forma del comportamiento. No basta con que usted, como le digo, tenga un conocimiento y una capacidad intelectual, que usted tenga una buena presencia. Cuando se habla de presencia, creo que les expliqué el término de presencia en el tema de la ética y la etiqueta. Yo no sé si usted ha visto, pero hay personas que llegan a algún lugar y no pasan desapercibidas, porque como van arregladas por su vestimenta, se ven muy elegantes y rápidamente captan así la atención de todos, porque esas personas tienen presencia, entonces no pueden pasar desapercibidos. Entonces,
tenemos que considerar que no solo se trata de ir bien vestidos, de estar bien maquillados, de estar, en el caso de las señoritas, ¿verdad? En el caso de los caballeros, con una corbata, un smoking y ahí bien presentables, zapatos lustraditos, sino va más allá de eso, la cordialidad, la atención, el que usted esté presente y atento con lo que corresponde a su trabajo, el trato hacia los demás. Yo creo que la carrera de medicina sí es la que está con nosotros, los médicos. Yo no sé si usted ha tenido alguna experiencia buena o mala con algún médico. En lo personal, pues también he tenido varias experiencias con los médicos, muchos que de verdad es de aplaudir ese humanismo, esa dedicación, ese respeto, ese amor al prójimo, pero otros simplemente lo hacen porque, bueno, tienen conocimiento y de plano, ¿verdad? Yo recuerdo estar en una oficina, en una clínica, en donde el médico me dio un veredicto y fue la persona más fría que podía haber en esta tierra. O sea, no le importó nada, no le importó cómo iba a reaccionar, no le importó la manera en que yo iba a tomar la información y fue así tan frío. Y yo me recuerdo que salí de ahí, claramente, pues gracias a Dios he tenido como que esa estabilidad, no me afectó al 100%, yo dije, no, lo que él me está diciendo pues es un hombre y no lo tomo desde ese punto de vista, pero yo me puse a pensar, ¿y si se lo dice a otra persona que es inestable emocional? Yo creo que la mata, la manda a la tumba y ya esa persona no sale del trauma, porque si realmente tiene que tener un tacto, tiene que tener un cuidado. O sea, la ética profesional no solo responde a que, vuelvo y repito, tenga conocimiento, se sepa vestir, tenga presencia, sino que usted vaya más a fondo y ese ir a fondo se conoce como etiqueta. Algunas reglas van a ser etiqueta. Su vocabulario también tiene mucho que ver el vocabulario. En nuestra cultura, ustedes saben que hay muchos chapinismos acá en nuestra cultura, demasiados chapinismos. Nosotros utilizamos demasiadas expresiones coloquiales, pero también tenemos que tener cuidado con quiénes, porque mire, pues, su nivel de educación es un nivel de educación y la educación no pelea con nada. Ahora, usted sabe que la manera en que usted se comporta en casa es la misma de la cual usted se comporta con su jefe. ¿Será que es lo mismo? ¿Sí o no? ¿Será que con el jefe usted puede bromear y qué tal vos y qué onda y qué esto y qué lo otro? Pues ¿será que usted se puede comportar así? Definitivamente no, ¿verdad? Incluso usted se restringe aún usted para tratar a esa persona. Yo por lo menos a mis jefes, a mis autoridades de usted, porque sé que ellos son superiores, jerárquicamente hablando, sé que ellos tienen otro nivel académico y sé que yo a ellos les debo respeto. Entonces, por lo tanto, yo me voy a dirigir a ellos por usted. Me voy a dirigir a ellos por sé que tienen un nivel profesional, entonces sería doctor, licenciada, licenciado, porque tienen un nivel profesional e incluso entre compañeros nosotros tenemos que saber guardar esos límites, porque muchas veces se rompe esa línea de respeto entre compañeros de trabajo. Quizá usted va a decir no muy exagerado, pues déjeme decirle que el mantener buenas relaciones profesionales le da algo que se llama estabilidad laboral, porque usted es una persona que no está en conflicto, que no está como metido en situaciones incómodas dentro del área laboral y eso habla muy bien de usted, entonces usted tiene que cuidar esos detalles. Bueno, acá nuestro material nos habla de la discreción. La discreción es otra cualidad que debemos tener como profesionales, el saber guardar información, el saber dónde podemos y dónde no podemos hablar, también es algo muy importante que nosotros debemos cuidar. Como les decía, a veces somos muy despistados y de manera inconsciente decimos cosas que no debimos decir. Antes de hablar hay que saber escuchar. Esta es una regla que yo recuerdo, alguien me la dijo como un consejo y me dijo, para hablar tienes que saber escuchar. Y he tratado la manera pues de ponerlo en práctica, pues tratar la manera de evidenciar si realmente funciona así. Y déjeme decirle que cuando usted sabe escuchar, usted sabe hablar, sabe intervenir en el momento justo, sabe qué decir, pero a veces, como decimos, la lengua es la parte de nuestro cuerpo que no tiene hueso y por eso no nos cuesta hablar. Tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que tener tacto. Recuerde que no algo muy importante, y eso lo hablé, creo que fue en la guía 2 o 1, si no estoy mal, del temperamento. Recuerde que todos tenemos diversos tipos de temperamento.
Al área laboral usted va a ir a trabajar con 1, 2, 3, 20, 15, 100 personas y usted tiene que saber cómo relacionarse con las personas. No puede pretender toda la vida tener la razón. No puede pretender que toda la vida se hagan las cosas conforme usted quiere. Hay personas que por el temperamento tendemos, y ahí me voy a incluir yo por el tipo de temperamento que tengo, a que siempre queremos como mantener el dominio, siempre queremos tener el control, siempre queremos como que dar la pauta de liderazgo, pero a veces no es así. Entonces es mejor frenar, analizar, pensar. Cuando nosotros tengamos alguna situación de conflicto, ya sea con un compañero de trabajo o con alguna autoridad de trabajo, ¿dónde se solucionan los problemas? Nunca frente a los demás, nunca haciendo un caos y un show público, sino en una oficina. Para eso existe una oficina, para que usted toque y diga, mire, disculpe, me regala 5 o 10 minutos, tengo una inconformidad y quiero hablar con usted, pero se hace dentro de una oficina. Nunca creemos nosotros escenarios conflictivos porque eso a la larga pues nos va a llevar a tener malas relaciones profesionales. La discreción entonces es algo sumamente importante para poder nosotros enfatizar lo que es la ética profesional. Trato con las autoridades, con los funcionarios. Esto es, bueno, si nosotros tenemos algún tipo de roce, yo no sé usted si ha tenido la oportunidad pues de estar relacionándose con alguna autoridad, no sé, de gobierno, alguna autoridad superior, con algún personal sumamente importante en su empresa. Sé que la mayoría trabaja y en algún momento pues nos vamos a tener que rozar con estas personas. Ahora por la pandemia, usted sabe que ahora ya no es correcto pues el abrazo, el beso y esa forma de saludo. Pero antes de la pandemia, incluso hasta eso teníamos que cuidar. Yo no sé usted, pero a mí me enseñaron que cuando se saluda a una persona mayor, sea hombre o mujer, yo le doy la mano. ¿Sí o no? Y a mí me enseñaron, yo no sé si usted lo notó en algún momento, al darle la mano a una persona adulta, a un anciano, que ni siquiera le dan la mano a uno de señorita o de mujer. Lo que hacen es tocarle el antebrazo. Yo no sé si usted se pudo percatar de eso. Eso es sinónimo de respeto. Pero usted no puede ir, por ejemplo, en el caso de las señoritas, que es aún más comprometedor, y de repente una persona mayor que usted o alguien que usted recién está conociendo y abrazar y besar. Definitivamente no es correcto, no es ético. Y mayormente si ese alguien es su jefe, usted no lo puede hacer. Y pasa lo mismo para el caso de los caballeros. Hay que marcar esas distinciones. A eso se le conoce como precedencia. Sí se lo expliqué, ¿verdad? ¿Se recuerda que le expliqué que era la precedencia o no? ¿No les expliqué qué era la precedencia? Mire, pues, en el tema de etiqueta, yo le decía, recuerdo que sí, pero bueno, si no, vamos a recordarlo. En un evento se hizo la invitación al presidente de la República, al señor alcalde, habían entre otros compañeros y resulta que estaba usted. Habían algunos abogados, algunos licenciados y resulta que les dijeron, bueno, es tiempo de pasar a la mesa. En la mesa hay un lugar principal, ¿sí? En toda mesa, cuando hay un evento de carácter formal, tiene que haber un lugar principal. ¿A quién creen ustedes que le van a dar ese lugar principal? ¿A quién le van a dar ese realce o ese nivel de importancia? Al presidente de la República, porque esta es la autoridad superior. Entonces, cuando nosotros jerarquizamos en cuanto a niveles profesionales, académicos, de personas, nosotros decimos que ahí estamos marcando una precedencia. Por ejemplo, en casa, para no ir tan lejos, en todo comedor de la casa hay un espacio especial. ¿Para quién es? Para nuestros padres, y en este caso para el papá, ¿sí o no? Yo no sé usted, pero sí, en la mayoría de casas se marca esto, ¿no? Cuidado, ese lugar no, porque ese es para el de la cabeza del hogar, que es el padre. Entonces, a eso le llamamos precedencia, al nivel jerárquico que le vamos dando a las personas dependiendo los distintos aspectos. Como ya les dije, si es en un tema de educación, o un nivel académico, pues va sobre ese lado. Si es un nivel de autoridad, si es un tema religioso, si es en un tema, un ámbito cultural, pues se les va a ir dando ese nivel de importancia y a eso le llamamos precedencia. Entonces, acá cuando hablamos del trato con autoridades y funcionarios, en algún momento se van a tener ustedes que relacionar con estas personas. Hace algunos años atrás, en tanto que he hecho, me he metido al tema de la política y recuerdo que en un año tuve la oportunidad de compartir con una excelente persona, usted, de verdad, ya falleció lamentablemente, fue bueno, era ingeniero y esta persona, ustedes, de verdad, una calidad de persona, no solo capacidad intelectual, no solo condición económica,
sino que en cuanto a su forma, a su trato, a su esencia, realmente una persona excelente. Y yo recuerdo que cuando nosotros teníamos la oportunidad de compartir con él, una persona bastante humilde, sociable, daba la oportunidad de trato y todo, aunque él era así, el hecho de que él fuera de esa manera, con esa personalidad, no nos daba la libertad de venir y tratarle del mismo modo, sino al contrario, de tratarle con respeto, con cierta admiración por de quién se estaba tratando. Entonces también nos vamos a topar en estas situaciones en donde vamos a tratar con personas que nos van a ser muy abiertas, que nos van a dar confianza, pero nosotros vamos a marcar ese nivel, le vamos a dar esa precedencia que se requiere porque estamos hablando de una persona con un rango superior. Entonces, a eso se refiere cuando habla del trato con autoridades y funcionarios. Es muy importante demostrarles ese respeto, esa admiración, demostrarles pues que hay un cierto tipo de distinción hacia ellos. Bueno, aquí no me voy a meter tanto en el tema de empleados del hogar porque esto ya es otro tema. Legalmente ustedes saben que hoy en día las empleadas domésticas también tienen beneficios. La ley habla de que también tienen derecho a las prestaciones, pero aquí sí, jefes y empleados. Tanto la ley restringe al patrono como al trabajador, ¿sí? La ley habla de hasta dónde llegan los límites del patrono y hasta dónde llegan los límites del trabajador. Recuerda, a veces como que nuestro temperamento nos hace, como que nos es difícil controlarlo y a veces se nos suben los humos ustedes y no controlamos el nivel donde nos encontramos. El trato hacia los patronos es muy importante. De hecho, desde un punto de vista teológico, yo no sé si alguien ha leído en la Biblia, pero la Biblia dice que debemos respetar a nuestros jefes. Si alguien la ha leído y si no la ha leído, vaya, investigue ahí. Desde el punto de vista legal, tenemos parámetros hacia el trato a los patronos para evitar roces, para evitar malos entendidos, para evitar algún tipo de conflicto, incluso llegar al despido, porque recuérdese que se ha pactado, se ha hecho un convenio, a eso le llamamos contratos o convenios laborales. Y si hay un convenio de por medio, yo le expliqué que cuando hay un contrato de por medio, el contrato puede ser por tiempo definido. Imagínese que el contrato sea por 5 años y usted tenga roces con el patrono. Definitivamente no va a ser nada agradable laborar para la empresa. Y usted no se podrá retirar de la empresa porque si usted se retira de la empresa paga daños y perjuicios o paga cierto monto por indemnización o en su defecto pierde todo lo que por ley le pertenece, que son las prestaciones. Entonces tenemos nosotros que mantener esas buenas relaciones profesionales. El material nos dice la benevolencia es elemento indispensable, imprescindible, perdón, ya estoy cambiando las palabras, para la autoridad y también uno de los deberes del jefe, que nunca deberá pisotear a sus subordinados con el peso de su autoridad. ¿Qué es la autoridad? Y con esto voy a ir cerrando la clase. Se define de mala manera. La gente cree que la autoridad es sinónimo de grito, es sinónimo de ofensa, es sinónimo de mano dura, es sinónimo de fuerza y están errados. La autoridad es la capacidad de hacerse obedecer. ¿Tiene usted capacidad de hacerse obedecer? Te pregunto, ¿tiene usted capacidad de hacerse obedecer? ¿Sí o no? ¿Qué dice usted? Hay personas que a veces les da miedo dar órdenes, hay personas que a veces les da miedo acercarse a otros y dar una indicación, pero no se trata de la forma en que la demos en cuanto al grito, en cuanto a la mirada o qué sé yo, a la prepotencia o cómo nosotros nos comportemos, sino va más allá aún. Mire, ¿podría hacer este trabajo? Disculpe, le asigno esto y esto y esto y esto, hágalo. Yo creo que aquí viene la seriedad, viene el compromiso, viene el ejemplo, vienen una serie de aspectos. Entonces, la autoridad responde a la capacidad de hacerse obedecer. El jefe tiene que tener esa capacidad. Y aquí vienen dos temas dilema que los vamos a ver en la siguiente clase. Por cuestiones de tiempo me voy a detener hasta acá. Este tiempo se va bastante rápido. Entonces, para los que están en línea, recuerden que tienen acceso a este material. Vamos a detener la clase en este momento por cuestiones de tiempo.